En esta ocasión hablaremos de lo que es la integración del metabolismo y para ello tenemos los siguientes integrantes. Pero, ¿qué es la integración del metabolismo o qué implica este concepto? Y esto básicamente implica cómo las diferentes vías, ya sean anabólicas o catabólicas, y dentro de esto vamos a hablar de la génesis o de la lisis, se pueden interrelacionar para asegurar un suministro correcto de energía. Y para esto también necesitamos hablar de cómo se van a interrelacionar las diferentes biomoléculas que nosotros vamos a consumir para la alimentación. Dentro de eso vamos a hablar de cómo se van a interrelacionar las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Entonces, ¿cómo es que se llega a la homeostasis calórica o energética? Para esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que la energía no se crea ni se destruye. Entonces, la comida que nosotros vamos a adquirir por la alimentación, es decir, la energía consumida, vamos a tener que igualarla con la energía gastada. Eso quiere decir que la energía consumida debería ser igual a la energía gastada. Pero ¿qué sucede cuando no se da este balance? Cuando la energía consumida supera a la energía gastada. En este caso es energía almacenada. Y es ahí cuando hablamos de nuestras reservas energéticas, ya sea en forma a corto plazo, en forma de glucogenogénesis, y a largo plazo, lipogénesis. Entonces, para llegar a nosotros a la homeostasis calórica o energética, nosotros vamos a tener dos sistemas muy importantes que podríamos dividir, es decir, a nivel celular y otro a nivel sistémico. A nivel celular podríamos hablar de cómo se interrelacionan esas biomoléculas por las diferentes rutas metabólicas que hemos estado viendo durante todo este semestre, que es cómo podríamos tener las proteínas a polisacáridos o de polisacáridos a proteínas, de proteínas a lípidos o de lípidos a proteínas e incluso polisacáridos a lípidos y de lípidos a polisacáridos. Es como todo se va a tener que relacionar. Pero también podríamos hablar de cómo es a nivel sistémico. Eso quiere decir que, por ejemplo, el consumo alimenticio y cómo es que podría esto satisfacer las necesidades o no. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de lo que son a nivel hormonal. Eso quiere decir que si nuestra energía consumida supera a la energía gastada, nuestros tejidos van a liberar hormonas anorexigénicas. Estas hormonas anorexigénicas van a dirigirse a lo que es el centro de nuestro cerebro y que van a generar que no haya una respuesta de ingesta de comida. Lo que sucede al lo contrario, si en caso nosotros tendríamos una energía consumida más baja que la energía gastada, entonces ahí se estimula la alimentación. Y es así como va a estar este nivel de regulación entre los sistemas. Funciones del cerebro en la homeostasis calórica. El hambre y el control de la alimentación están coordinadas por el hipotálamo, específicamente por el núcleo arcuato. Ahí encontramos dos grupos de neuronas. Una de ellas es la POMP, la propiomelanocortina, que son anorexigénicas. Significa que disminuyen el apetito. Se generan polipéptidos que luego se diferencian a MSH. El otro grupo son las neuronas productoras del neuropéptido Y y el péptido relacionado con agouti, que son oroxigénicas. Significa que disminuyen el apetito. La regulación a corto plazo del hambre se da por hormonas del tracto digestivo. Entre ellas podemos encontrar a la grelina, que es producida por el estómago cuando éste se encuentra vacío. Lo que va a suceder es que va a actuar sobre el núcleo arcuato y va a aumentar la ingesta de alimentos al aumentar el apetito. También tenemos a la CCK, a la colecistoquinina y al péptido tirosina, que va a actuar también sobre el núcleo arcuato y van a reducir la ingesta de alimentos al reducir el apetito. Y luego tenemos la regulación a largo plazo del hambre y del peso corporal. Lo que sucede cuando una persona tiene demasiada adipocitos uniloculares, secreta leptina, que también puede ser activada por la insulina, y luego pasa a través de la barrera hematoencefálica, que es dirigida hacia el núcleo arcuato, que va a actuar generando péptidos de melanocortina, principalmente MSH. Y luego estos se van a dirigir hacia el núcleo hipotalámico secundario. Entonces, lo que va a generar es una disminución del apetito y un aumento de la tasa metabólica. Continuando, les hablaré sobre el efecto dieta-obesidad y efecto beneficioso del ejercicio. Entonces, ante un exceso de alimentos caracterizados por ser energéticos, nuestro organismo va a buscar almacenarlos. En este caso, por ejemplo, la glucosa, en un primer momento se va a almacenar en forma de glucógeno mediante la vía de la glucogenogénesis. Entonces, también teniendo una alta cantidad de glucosa, se va a poder ver reflejada en nuestro acetil-CoA. Este acetil-CoA va a servir como uno de los precursores para nuestra vía de la lipogénesis, en el cual uno de sus objetivos es la síntesis usual de nuestro palmitato. Como efecto beneficioso del ejercicio, tenemos que considerar que durante este vamos a necesitar una alta cantidad de energía. Por ende, vamos a degradar carbohidratos, energías almacenadas como nuestro glucógeno, lípidos. Es por ello que una de las vías importantes es la glicólisis. Considerando también que uno de sus desvíos vendría a ser la vía de las pentosas fosfato, realmente importante debido a su liberación del NADPH, el cual nos va a ayudar que junto con nuestra glutatión reductasa a poder renovar nuestra glutatión peroxidasa tras el cumplimiento de sus funciones
desoxidantes, ¿no?, de nuestro organismo. Considerando que estamos en una actividad de alto requerimiento de ATP, entonces mediante nuestra fase no oxidativa se va a buscar la reincorporación de metabolitos a la glucólisis. Entonces también se va a hacer necesario, como se fue mencionado, la degradación de nuestro glucógeno hacia glucosa en un primer momento dado, por ejemplo, mediante nuestra enzima glucógeno fosforilasa. Teniendo en cuenta que uno de nuestros tejidos de demanda de energía va a ser el músculo, entonces no solamente va a realizar la vía aeróbica, sino también va a requerir una vía anaeróbica en el cual se va a dar la síntesis de nuestro lactato mediante una vía de gluconeogénesis, se va a formar glucosa nuevamente, pero también es importante debido a que va a permitir la reincorporación de nuestro NAD y así que pueda seguir dándose la continuidad, ¿no?, de vías y eventos como vendría a ser la glucólisis. Asimismo, ante una actividad prolongada, se va a dar la degradación de nuestros triglicéridos, por ejemplo, en glicerol y en ácidos grasos. Este glicerol puede formar parte de vías como la gluconeogénesis, la glicólisis, y por otra parte los ácidos grasos pueden realizar la beta-oxidación, dándonos productos como la acetil-CoA y la acetil-CoA. Por su parte, el acetil-CoA va a continuar degradándose, mientras que nuestro acetil-CoA va a incorporarse a vías que generen ATP. A continuación voy a explicar los cambios en el metabolismo bajo la ingestión de alimentos. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando comemos? Tras una comida, el cuerpo va a entrar en un estado postprandial, donde el objetivo principal es usar los nutrientes disponibles y almacenar el exceso de energía, y este estado puede durar dentro de 4 a 6 horas. ¿Qué rutas metabólicas se van a activar tras la ingestión de alimentos? Pues tras la ingestión de alimentos, por la degradación de algunas biomoléculas en la boca y otras en el estómago y posteriormente así a lo largo de todo el tracto intestinal. Por ejemplo, en la degradación de carbohidratos se van a transformar en sus monómeros y principalmente es la glucosa. Esta glucosa se va a elevar en sangre, lo que va a ocasionar la estimulación de la secreción de la insulina por el páncreas para regular los niveles de glucosa. Esta glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato tras una fosfatación por una exoquinasa, y esta glucosa 6-fosfato puede entrar en la vía de la glicólisis para transformarse en gliceraldehído y en acetil-CoA para formar ácidos grasos, o dihidroxicetona para formar glicerol, y el ácido graso más glicerol te forma el triacilglicérido. Pero también puede formar parte de la glucogénesis, que va a transformar la glucosa en glucógeno para el almacén de energía que ya no necesita el cuerpo en ese momento, en el músculo o en el hígado. Y también puede formar parte de la vía de la pentosa-fosfato para formar NADPH y azúcares, y es este NADPH el que va a servir también para la formación de los ácidos grasos, que es en la lipogénesis. Hablemos de la glucogénesis. La enzima importante es la glucogenosinasa, y esta es activada, como se puede observar aquí, por la insulina, ya que estimula la fosfatasa para que le quite el fosfato y pueda estar de manera activa. Recordemos que la que transforma de glucosa 6-fosfato en el hígado es la glucoquinasa, mientras que en el músculo es la exoquinasa. La glicólisis y lipogénesis. Recordemos la ruta de la glicólisis, que es de transformar glucosa en piruvato, y el piruvato, por una descarboxilación oxidativa, se transforma en acetil-CoA en la mitocondria y entra, por ejemplo, acá en este caso al ciclo de Krebs, pero también se puede formar en citrato, y de citrato se puede transformar en acetil-CoA, y acetil-CoA en malonil-CoA por la acetilcarboxilasa, que forma parte de la lipogénesis. Y mira, como se observa aquí, la malonil-CoA para formar ácidos grasos necesita del NADPH, que es un producto de la vía de la pentosa-fosfato. A continuación voy a hablar acerca del efecto que tiene el etanol en el metabolismo energético. El etanol es procesado principalmente en el hígado. Este etanol se va a convertir en acetaldehído a través de la enzima alcohol deshidrogenasa, y este acetaldehído se convierte en ácido acético a través de la enzima acetaldehído deshidrogenasa. Estos dos primeros procesos bioquímicos son muy importantes, pues utilizan como coenzima al NAD oxidado y lo convierten en NAD reducido, que va a generar desequilibrio en rutas metabólicas que vamos a mencionar a continuación. Por su parte, el ácido acético se convierte en acetil-CoA a través de la enzima acetil-CoA sintetasa. De esta manera se incrementan los niveles de acetil-CoA, con el cual estaremos estimulando a la lipogénesis, es decir, a una síntesis constante de lípidos, y por ende, a futuro podemos generar hígado graso. Además, el NADH generado durante los primeros procesos de metabolización del etanol en el hígado va a estimular a la enzima lactato deshidrogenasa. De esta manera se convierte el piruvato en lactato, reduciendo la cantidad de piruvato, que se convierte en oxalacetato a través de la enzima piruvato carboxilasa, y por ende estaríamos inhibiendo la gluconeogénesis y generando hipoglucemia en aquellas personas con ayuno prolongado o con una mala alimentación, además de una acidosis láctica por el exceso de lactato. En lo que respecta al ciclo de Krebs, se va a hacer una inhibición alostérica en dos enzimas muy importantes, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, por los niveles elevados de NADH. Además, el acetil-CoA, que no se utiliza en esta vía, se va a acumular y va a formar cuerpos cetónicos que me van a generar una cetoacidosis alcohólica, además
de que se va a generar una disminución en la síntesis de ATP. A continuación les voy a hablar sobre los cambios de metabolismo en ayuno prolongado y les voy a explicar cómo el cuerpo se organiza cuando no recibe alimentos durante más de 48 a 72 horas. Cuando entramos en un estado de ayuno largo, el cuerpo se encuentra en una situación crítica, es decir, ya no tiene glucosa suficiente, se ha agotado la reserva de glucógeno, entonces tiene que cambiar de estrategia para poder sobrevivir. Para esto activa 4 procesos metabólicos principales, como la gluconeogénesis, la lipólisis, la cetogénesis y la proteólisis. Todo esto va a comenzar con un cambio hormonal. En el ayuno prolongado, la insulina va a disminuir y en su lugar va a aumentar 3 hormonas claves, como el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Entonces, el primer proceso metabólico es la gluconeogénesis, ¿no? Esa es la vía más importante para producir glucosa nueva y se da principalmente en el hígado y el riñón. Gracias al glucagón y el cortisol se activa esta ruta que no usa glucosa como materia prima, sino que la fabrica a partir de otros compuestos que vienen de distintos tejidos, como del lactato, que viene del glóbulo rojo, el glicerol, que viene del tejido adiposo, y la alanina, un aminoácido que proviene del músculo. Entonces, gracias a la gluconeogénesis, se mantiene un nivel mínimo de glucosa en sangre para órganos que dependen exclusivamente de ella, como los eritrocitos y ciertas áreas del cerebro. Por otra parte, el otro mecanismo o proceso metabólico va a ser la lipólisis. Aquí es donde el tejido adiposo se vuelve protagonista. La adrenalina y el glucagón estimulan una enzima llamada lipasa sensible a hormonas, que rompe los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El glicerol pues irá al hígado para ser usado en la gluconeogénesis y los ácidos grasos entran a la beta-oxidación, que ocurre en la mitocondria del hígado, generando así energía y acetilcoenzima A. El otro proceso es la cetogénesis, ¿no? A partir de ácidos grasos, el hígado forma acetilcoenzima A, pero como el oxalacetato está ocupado en la gluconeogénesis, ese acetil-CoA no puede entrar al ciclo de Krebs. Entonces el cuerpo transforma el exceso en cuerpos cetónicos, como el acetoacetato, la beta-hidroxibutirato y un poco de acetona, que se elimina por los pulmones y es responsable del aliento cetónico. Esos cuerpos cetónicos son claves porque a partir del tercer día de ayuno, el cerebro comienza a usarlos como fuente de energía, lo que reduce la necesidad de glucosa y protege la masa muscular. Ahora, el último proceso metabólico va a ser la proteólisis. Al inicio del ayuno, el cuerpo degrada parte del músculo esquelético, promovido principalmente por el cortisol, para obtener aminoácidos glucogénicos como la alanina. Pero a medida que aumenta el uso de cuerpos cetónicos, el cerebro exige menos glucosa y eso permite frenar esta degradación muscular. Esto es una adaptación muy eficiente porque permite preservar proteínas vitales y mantener funcionando a los órganos. Caso clínico. Paciente, mujer de 28 años, estudiante de medicina. El motivo de consulta es por mareos, debilidad y sensación de fatiga en los últimos días. En la historia clínica refiere haber iniciado un ayuno intermitente estricto desde hace 10 días, comiendo una sola vez al día, con consumo predominante de vegetales, poca proteína y 0 carbohidratos. También menciona una pérdida de 3 kilogramos de peso. No presenta vómitos ni diarrea, bebe agua pero no toma suplementos. Los signos vitales son la frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, la presión arterial 100/60 milímetros de mercurio, su temperatura se encuentra en 36.5 grados y la glucemia en 64 miligramos por decilitro. Cetonemia alta, el examen físico se encuentra pálida, delgada, ligera hipotensión ortostática y sin signos neurológicos. A base de esto, realizamos las siguientes preguntas. ¿Qué vías metabólicas predominan en este estado? Ya que ya han pasado 10 días de ayuno, las reservas de glucógeno están agotadas, por lo que la glucogenólisis no está activa. Pero sí la gluconeogénesis está utilizando aminoácidos, lactato y glicerol para mantener la glucemia. También la lipólisis, que está activa liberando ácidos grasos, y la cetogénesis. ¿Por qué tiene glucemia baja pero no está en coma hipoglucémico? Esto es debido a que su cerebro se está adaptando a usar cuerpos cetónicos como combustible principal, lo cual reduce la necesidad de la glucosa. Como última pregunta tenemos, ¿qué hormonas están regulando este estado? De forma elevada se encuentra el glucagón, el cortisol y la adrenalina estimulando el catabolismo. Y de forma disminuida la insulina, que favorece la movilización de reservas. A partir de lo expuesto, se puede concluir que la integración del metabolismo es un proceso dinámico y regulado que permite al organismo adaptar su uso de nutrientes según el estado nutricional. Por otra parte, el sistema nervioso central, en especial el hipotálamo, es fundamental para mantener la homeostasis energética mediante la detección de señales periféricas y la regulación del apetito y el gasto calórico. El desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético, como ocurre en la obesidad, altera la regulación metabólica. Sin embargo, el ejercicio físico es una herramienta clave para mejorar la sensibilidad a la insulina, que reduce lípidos plasmáticos y favorece un metabolismo más eficiente. En el estado postprandial, el metabolismo se orienta hacia el almacenamiento de energía a través de rutas como la
glucogénesis y la lipogénesis, mientras que en el ayuno prolongado se activan mecanismos adaptativos como la beta-oxidación. Ahora, y por último, el consumo de etanol tiene un efecto perjudicial sobre el metabolismo energético al interferir con la gluconeogénesis y favorecer la lipogénesis y la acidosis láctica, lo que puede agravar desequilibrios metabólicos en estados como el ayuno.